Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Enfilamos el tramo final de un año en el que la inteligencia artificial puede que haya sido la palabra más utilizada, con el permiso de incertidumbre. De ambas cosas conversaremos en un nuevo episodio, el tercero ya, de nuestra tercera temporada en Compromiso Iberaval. Charlamos, en primer lugar, con Íñigo Sáenz de Urturi, divulgador y experto en patrimonio, que entre otras cuestiones nos hablará, en parte emulando a Kapuscinski, de qué importante es ser una buena persona para ser líder, pero también nos dará recomendaciones para vender mejor y no perder dinero en un momento como este. Por otra parte, conversaremos con Elías Bettencourt, experto en inteligencia artificial y desarrollo de negocios, que es gerente para América Latina y el Caribe en el grupo ICE, y que nos va a hablar de la importancia creciente de la automatización y los algoritmos, algo que ya está muy presente en nuestro día a día, pero que va ganando enteros en todo tipo de procesos, como puede ser el de la concesión del crédito. Arrancamos. Compromiso Iberaval. Conocido como el mago de la comunicación, Íñigo Sáenz de Urturi estudió ingeniería, aunque lo que realmente le atraía desde un principio era eso, comunicar. Sáenz de Urturi se acercó a la oratoria a través del Dale Carnegie Institute y también se instruyó en la comunicación desde múltiples ópticas, la comunicación y otros muchos ámbitos, como vais a ver. Es formador de equipos de dirección, experto en liderazgo e inteligencia emocional y conferenciante internacional, y además es experto en patrimonio inteligente. Está entre los 100 mejores speakers españoles y, retomando el legado que en su día sembrara Juan Antonio Vallejo Nájera, ha publicado recientemente La magia de la comunicación, disfrutarás incluso tú hablando en público, en editorial Última Línea. ¿Cómo estás, Íñigo? ¿Qué tal todo? Hola, muy buenos días, encantado de estar con todos vosotros. Bueno, oye, estas charlas las solemos hacer bastante extendidas. Yo empiezo ya tuteando desde el principio porque soy así, ¿no? Porque yo lo valgo, como decía aquel eslogan de una marca de cosmética. Y sí nos gusta eso, interactuar, y además, bueno, pues con un experto en comunicación como eres tú, pues todavía hacerlo más ágil, ¿no? Que ese público que tenemos allí al otro lado de las ondas, iba a decir, cada uno con su dispositivo, cada uno escuchándolo como quiera. En este podcast, pues eso, tratamos de que sea todo, sobre todo algo que todo el mundo entienda, que contigo creo que no va a haber ningún problema, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar... Estoy seguro, lo vamos a pasar bien, claro que sí. Vamos a comenzar hablando, si te parece, de los... Porque tú eres experto en múltiples ámbitos, como he dicho antes, ¿no? Pero ¿cuáles consideras tú que son los principales desafíos a los que se enfrentan las empresas en este momento? Pues mira, yo creo que hace nada, la semana pasada, martes y miércoles, estuve haciendo un curso de liderazgo para una empresa, y precisamente coincidía todo el mundo con otras cosas que ya he ido escuchando en otras empresas a las cuales he ido formando en los equipos directivos, equipos de mandos intermedios y demás, ¿no? El mayor reto aquí es entender el potencial humano, es decir, así de simple. O sea, todavía seguimos pensando que como yo soy directivo, tengo mejores ideas que las ideas que puede tener la persona que está en un torno, en la fábrica abajo trabajando, o la persona que está conduciendo un camión repartiendo cosas, ¿no? Entonces, las empresas que se dan cuenta de esto y están haciendo participar a las personas en grupos de trabajo de generación de ideas, haciendo que todo el mundo aporte ideas a veces locas, a veces sin sentido, pero a veces realmente geniales, que se les ocurren a la persona que está en el día a día. Porque tú imagínate una empresa que manufacture lo que sea y al transportista se le ocurre que, oye, pero ¿por qué no hacéis los paquetes de otra forma? Porque los paquetes de esta forma cuesta mucho moverlos, ¿no? Y simplemente esa frase de repente cae en el departamento de producción, empiezan a estudiar otro tipo de packaging, de forma de llevar eso hasta el cliente final, y de repente consiguen muchísima más agilidad porque a esa persona que nadie le había contado hasta ahora, nadie había contado con su criterio hasta ahora, se le ha dado voz, ¿no? Entonces, el secreto de todo esto, tirando el hilo, llega a una cosa que se llama el ego del directivo. O sea, el mayor reto que enfrentan las personas, empresas ahora mismo, es conseguir contener
el ego del directivo que se cree que lo sabe todo y conseguir que el directivo sea líder, porque el líder lo primero que hace es escuchar a las personas para luego dar un criterio de avance, ¿no? Y yo creo que ese es el mayor reto, es decir, conseguir controlar, no eliminar, porque si eliminamos el ego se acabó la persona, sino gestionar adecuadamente el ego de las personas que tienen mandos directivos en las empresas. Lo has dicho en esta respuesta, pero liderazgo, éxito son palabras que se utilizan muchísimo en el argot empresarial. Sin embargo, son conceptos heterogéneos y no siempre fáciles de alcanzar, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esto? Son muy complejos. ¿Por qué? Porque mira, la definición básica del liderazgo es que al líder lo elige el grupo. Ya con esto te explota la cabeza. Dice, vamos a ver, si el líder lo elige el grupo, que es así el liderazgo natural, resulta que yo voy a trabajar en una empresa y me ponen a un jefe. Entonces yo no he elegido al líder. O sea, al líder me lo han impuesto, con lo cual ya no es líder. Por definición ya no es líder. Podemos llamarle gestor, podemos llamarle facilitador, podemos llamarle jefe, lo que tú quieras. Pero líder no es. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar de forma seria en las organizaciones y se dan el permiso de trabajar profundamente en el liderazgo, resulta que los propios, vamos a suponer, los mandos intermedios de un área en concreto, ellos van a elegir a la persona que les va a liderar para que con sus criterios llevarles al siguiente nivel de desarrollo. Y esa persona no tiene por qué coincidir con el directivo que le han impuesto. Entonces, esto supone una revolución en las empresas y supone un acto de constrición por parte de los directivos de decir, oye, pues que es que yo igual no valgo para liderar en este área, sí valgo para esta otra, o tengo que salir de esta ecuación porque yo realmente, a mí no me quiere nadie, ¿sí? Entonces resulta que tengo el látigo cogido con la mano todo el día, y cuando tenemos el látigo con la mano todo el día sabemos que la productividad en las empresas jamás pasa de un 70%. Cuando se quita el látigo y se favorece el liderazgo, la productividad puede llegar hasta un 87, 88, 89. O sea, hablamos casi de un 20% de diferencia de productividad, y eso son muchos miles de millones de euros de facturación, ¿no? Hay líderes y líderes, como bien sabrás tú, y de hecho esto es como lo de, es que cada niño es un mundo, ¿no? Pues cada líder es un mundo también, ¿no? Pero a tu criterio, ¿qué características debe tener un buen líder empresarial? Pues mira, sobre todo, y en letras de oro grandísimas, que sea buena persona. Es decir, que no venga alguien con lo hemos hablado antes, con un ego desmesurado de que yo lo sé todo, yo soy aquí el centro del universo y tenéis que hacer exactamente lo que yo diga porque no me equivoco nunca. O sea, eso ya es lo que tiene que pasar al segundo plano, ¿no? Mira, hay un libro que podemos recomendar, ¿un libro? Sí, claro. Sí, pues mira, hay un libro, no sé si sigue editado o no, espero que sí, se titula Radical y lo ha escrito Ricardo Sembler. Ricardo Sembler es el dueño de una empresa que se llama Semco de Brasil, y esta empresa la va a visitar Mercedes-Benz, la va a visitar Google para saber qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo tan bien. Entonces lo que ha hecho este hombre ha sido reconvertir todo el concepto del liderazgo dentro de la empresa, aumentar exponencialmente la confianza que se tienen los propios empleados y trabajadores, y en lugar de pensar que el empleado siempre va a ir a conseguir lo máximo y dar lo mínimo, darle la vuelta a la tortilla y entender que el empleado sabe que si hace eso, la empresa no tiene resultados, y si no tiene resultados nos vamos todos a pique. Entonces es brutal cuando lees ese libro y te explica cómo, por ejemplo, él le da la libertad a las personas de ponerse su propio sueldo. O sea, él hace un cálculo de lo que puede ser la subida salarial y luego les da la libertad a la gente de ponerse el sueldo. Y la sorpresa es que año tras año la gente se coloca un sueldo más bajo de lo que él había calculado. Entonces, este tipo de cambios de conducta es lo que nos puede llevar a hacer que las empresas cambien completamente su forma interna de gestión y llevarles a un nuevo nivel de desarrollo. Otro ámbito que trabajas y como buen mago de la comunicación es la comunicación empresarial. Y perdona que haya metido tantas veces la palabra comunicación, que creo que todos ya vamos dándonos cuenta de lo importante que es, ¿no? Pero ¿qué habilidades debe mejorar un líder, o qué habilidades debe tener el líder para llevar mejor a los que trabajan con él, a esos equipos de trabajo? Mira, pues lo primero de todo es la escucha, es decir, pero una escucha sincera, una escucha honesta. Y no entramos en el concepto de escucha activa, no sé qué tal, que está muy manido. No, escuchar con el corazón, sin más. Entender que por muy líder que seas, no lo sabes todo y que tienes un potencial humano tremendo a tu servicio, que tienen ellos casi todas las soluciones que tú te estás volviendo loco por encontrar. Entonces, pregunta a tu gente, escúchales honestamente, escúchales de forma sincera, de forma que ellos tengan la confianza suficiente como para expresarte tanto lo bueno como lo malo.
y estate dispuesto a recibirlo, esta es la segunda característica, con una gran humildad para entender que pueden venir críticas de cosas en las que no te esperas, incluso de tu propia persona o comportamiento. Entonces, si tú esto lo recibes con humildad, en lugar de rebotarte y atacar a la persona que te ha dicho ese gran consejo, pues vas a evolucionar muy rápido como líder, ¿no? Escuchando a la gente y recibiendo con humildad lo que te digan y generando un entorno de profunda confianza para que la gente se pueda expresar. Recordemos que la confianza es bidireccional, es decir, yo no te puedo decir a ti, no confío en ti, ¿sí? Si cuando yo haga algo porque me equivoco o porque meto la pata, de repente tú me vas a cortar la cabeza por ese error que yo he cometido. Es decir, yo tengo que confiar en ti, en que me vas a escuchar, y tú tienes que confiar en mí, en que lo que te voy a decir es honesto y que no va a tener represalias, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces es bidireccional. Si yo genero ese entorno de escucha activa, de escucha honesta, y de generar la confianza para que la gente se pueda expresar con la humildad mía de recibir esas quejas o alabanzas o lo que sea, pues créeme que vamos a caminar con pie mucho más firme, ¿no? Íñigo, me gusta mucho esa palabra, humildad. Me gusta también otra palabra que para mí es la más bonita que tenemos en castellano, que es calma, que muchas veces no está presente en las empresas, que en las empresas muchas veces son modas, obligaciones de las administraciones, presiones de lobbies, etcétera. Pero hablando de modas, y ya sabes por dónde voy, creo que, o no sé si tú crees, como alguien decía en prensa, se viene hablando sobre todo en el último año de inteligencia artificial y de esa aplicación en concreto que es ChatGPT, que nos ha cambiado entre comillas un poco la vida para los que lo intentamos utilizar, no sé si correcta o incorrectamente, pero no sé si tú coincides con esa reflexión que hacía alguien hace no mucho, como digo, estos días en prensa, que decía que la empresa que no se adapte o que no adopte la IA a corto plazo podría desaparecer a medio. No sé si tú eres tan radical como planteaba esa afirmación. Hombre, pues los cambios vienen para producir cambios, precisamente. Es decir, cuando alguien inventó la máquina de vapor para producir más rápido, las empresas que la cogieron rápido caminaron por delante de las demás. Y las demás al final tuvieron que meter la máquina de vapor porque si no, a mano era imposible competir con eso. Y yo creo que es algo parecido a esto. Siempre hay un rechazo al principio en la evolución de la tecnología porque, bueno, se ven las consecuencias positivas, pero también se ven las consecuencias negativas y yo creo que esto no hace falta. Entonces yo creo que será dependiendo de los sectores. Igual un sector que se dedique a la agricultura no tiene tanta necesidad de inteligencia artificial, digo yo, por lo menos un ChatGPT, quizás sí de otro tipo, relacionado con las semillas o la selección de las semillas o lo que fuese, pero quizás no un ChatGPT como puede tener una empresa de marketing, de comunicación o de relaciones como más humanas, por decirlo así, ¿no? Pero evidentemente está aquí, es decir, está aquí, la investigación avanza, el progreso avanza y poco a poco todo el mundo lo irá integrando de una forma u otra. El que no lo adapte desaparecerá, pues dependiendo de la empresa y las necesidades que tenga adaptación. Todavía sabemos que hay empresas que hacen las cosas manualmente y ahora mismo sus productos se cotizan muchísimo porque no hay empresas que lo hagan. Entonces, no todas desaparecerán, habrá una evolución y dependiendo del sector donde estés, será imperativo que cojas la inteligencia emocional para ser productivo y en otros sectores, pues no. Sí, la cuestión está siempre en cogerlo con esa flexibilidad y siempre buscando lo bueno que puede aportar. Íñigo, lo hemos venido comentando desde el principio de esta entrevista, tú pisas terreno, o sea, si te preguntamos de empresa, sabes bien cómo funcionan las empresas, interactúas con ellas, las conoces, tienes una empresa. Cuéntanos, según tu criterio, ¿cuáles son los sectores empresariales que consideras más prometedores en este momento? Algo que no es fácil la pregunta, ya lo sé, pero yo te la hago. Sí, compleja, porque el mundo está un poco loco ahora mismo, ¿no? Pero fíjate, yo creo que los más prometedores son todos los que tienen que ver precisamente con la alimentación del ser humano, porque estamos llegando a una superpoblación brutal. Entonces, todo aquello que tiene que ver con avances en la forma de cultivar, la forma de conseguir el sector primario, que el sector primario funcione de otra manera, pues creo que son empresas que están investigando, están aplicando nuevas tecnologías para medir los diferentes entornos en el campo, si se puede sembrar, si no se puede sembrar, con drones, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí son empresas que van a crecer muchísimo simplemente por necesidad de la humanidad, es decir, necesitamos generar alimentos para todos los que somos y ese es un sector que yo creo que va a avanzar muchísimo. Por supuesto, todo el sector que tiene que ver con energías renovables
yo creo, es mi opinión, no sé, mi humilde opinión, sin ser analista de mercado en este aspecto, que puede avanzar muchísimo, porque ya hemos visto que si todo el mundo tuviese coches eléctricos, todo el mundo se quedaría en casa, porque no hay energía suficiente como para cargarlos. Entonces debemos de investigar y debemos de encontrar fuertes alternativas de energía como para poder producir y para que esos coches eléctricos anden y no contaminen, con lo cual esto es un campo de investigación brutal. Yo, por suerte, tengo relación aquí con la Universidad de Valladolid, con la UBA, donde se hacen investigaciones sobre semiconductores, superconductores, perdón, para conseguir energía más barata, más rentable, más rápida. Y la verdad es que la investigación que se está haciendo es brutal aquí en España. Por supuesto, yo entiendo que también en el extranjero, ¿no? Yo creo que esos son dos de los grandes sectores que avanzarán o que tendrán un gran crecimiento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la energía y todo lo que tiene que ver con el alimento del ser humano, ¿no? Te voy a decir, y vuelvo a tutearte, Íñigo, esa parte de gestión del patrimonio, ¿no? Tuvimos una crisis severa, una crisis sobre todo de financiación en los años de 2008 y sucesivos. Ahora estamos en otro momento en el cual en un mundo globalizado pues cada vez es más complicado, digamos, trazar una línea recta. No sabes, un día estás aquí y mañana estás, no sabes. Y esto se aplica también al ámbito de las empresas y a lo que voy, al patrimonio de las personas. Tú eres especialista en ese campo, en el de la preservación del patrimonio de las personas, que tiene un título así, yo diría intrigante, pero que tú nos vas a aclarar. ¿Qué es exactamente? No, bueno, pues ya sabemos, el patrimonio es lo que tiene cada uno, lo poco mucho. Oye, una familia puede tener un patrimonio de 2.000 euros ahorrados, más la casa que tiene a medio pagar, que es del banco, pues bueno, ese no cuenta como su patrimonio todavía. El patrimonio es lo poco mucho que tiene, lo que te dejó tu abuela o tu tía abuela porque falleció, y yo qué sé, ¿no? Igual tienes 50.000 euros en el banco, pero lo importante es que eso que tienes, sea poco, sea mucho, que no lo pierdas, porque resulta que hay un concepto que es la inflación, que nos está achicharrando a todos, que lo primero que hace la inflación es subirte la hipoteca. Esto todo el mundo lo entiende, ¿no? O sea, si la inflación la tenemos en un 5% y suben los intereses, pues la hipoteca te asfixia. Vale. Pero es que luego está que si no haces nada, no tienes hipoteca y tú tienes esos 100.000 euros, por ejemplo, en una cuenta corriente y tenemos una inflación del 5%, quiere decir que el año que viene tu dinero vale un 5% menos. Es decir, puedes comprar un 5% menos de cosas que lo que podías comprar antes. Entonces hay que poner a salvo el patrimonio, hay que ponerlo a salvo, porque toda la situación actual viene a comérselo, viene a quitárnoslos delante de las manos. Entonces yo empecé a investigar hace ya 3 años y pico y me di cuenta de que los grandes fondos de inversión, hablamos de JP Morgan, hablamos de Bloomberg, hablamos de BlackRock, no coinciden en casi nada en las orientaciones que dan a la gente, excepto en una cosa, que todo el mundo tiene que tener un mínimo del 30% de su patrimonio, el 30% en oro físico, en lingotes. Entonces yo dije, bueno, aquí esto es un campo impresionante porque el oro no quiebra nunca. Es decir, tú puedes tener acciones de las empresas para hacer que ganar dinero con ellas, pero si una empresa se gestiona mal, se va a pique, cierras y lo pierdes todo lo que tienes en acciones. Sin embargo, el oro no depende de nadie. El oro es libre, el oro es riqueza en sí mismo, no quiebra nunca y sube constantemente. A lo largo de la historia, siempre, obviamente sube en escala, en dientes de sierra, pero sube constantemente, siempre, ¿no? De hecho, una persona que hubiese comprado oro en el año 2000 le habría sacado un 500% a su dinero por el crecimiento que ha tenido el oro. Y luego es que el oro, pues por suerte o por desgracia, cuando hay un movimiento internacional de locura, y estamos ahora en un momento muy loco, entre Ucrania, ahora la guerra de Israel-Gaza, pues cada vez que hay movimientos estos convulsos, el oro ¡fuas!, se va al cielo. Con lo cual, si tú tienes oro físico, hablo de oro físico, el oro papel no sirve para esto. El oro papel es un invento que han hecho los bancos para vender los derivados que no tienen sustentación en oro físico. Yo te hablo de lingotes de oro físico. Entonces, tener eso cada vez que hay un momento convulso en el mundo es algo muy bueno para nuestro patrimonio porque lejos de perder, pues tú vas a poder preservar lo que tienes, ¿no? Entonces, yo lo que me dedico es simplemente a informar a las personas de cómo pueden convertir parte de su patrimonio, lo que ellos consideren, en oro físico, en lingotes. Porque comprar el oro es muy fácil. El problema es venderlo bien. Porque el oro tiene un diferencial, un spread que se llama, entre el precio de compra y el de recompra muy alto. Entonces, el secreto está en cómo venderlo bien. Y es a lo que yo me dedico, informar a las personas de cómo pueden hacer esto para que su patrimonio no disminuya, sino que crezca.
Pero no solo el de las personas, sino también el de las empresas. Imagínate, Chema, que una empresa tiene un pico de tesorería de enero a julio de 200.000 euros y lo tienen metido en una cuenta corriente a la espera de para lo que tengan que pagar. En esos 7 meses no le sacan un duro. Sin embargo, si lo tienen en oro durante 7 meses, pues igual le sacan un 3, un 4, un 2, lo que depende, pero le sacan un rendimiento, ¿no? Entonces, tanto para personas como para empresas, el oro yo he visto, después de estar más de 30 años metido en bolsa, que es la solución perfecta para hacer que el patrimonio crezca, ¿no? Vamos a retomar, si te parece, Íñigo, la parte, has hablado de empresas, ¿no? Pero otra pata importante dentro de las empresas, aparte de los líderes, son, y permitidme la expresión, la tropa, ¿no? Los que estamos ahí sacando, las uñas por la empresa también, ¿no? ¿Qué habilidades debe tener, a tu entender, un buen vendedor en este momento? Pues saber comunicar. O sea, la clave de un vendedor es saber comunicar. Es decir, no convertirte en el vendedor de elixires, que habla mucho y no dice nada, te pone la cabeza con un bombo, sino saber comunicar. Y dentro de saber comunicar está la escucha, saber escuchar. Es decir, un comunicador inteligente, ¿quién es? Pues lo que tú estás haciendo ahora mismo. Por ejemplo, Chema, sueltas una pregunta y provocas que la persona hable. Y tú lo que provocas que es la escucha por tu parte y por parte de los oyentes de esa respuesta de alguien que puede saber más o menos sobre un tema. Bueno, pues el buen vendedor, esa es una de las claves, es decir, saber hablar en público es una de las mejores herramientas que puede tener un vendedor. De hecho, yo imparto 2 cursos desde hace ya más de 17 años, uno es de comunicación oral, de oratoria, y otro es de ventas, se llama Poder sin límite las ventas. Y los comerciales que vienen a ese curso tienen muy asumido que más de la mitad de las ventas, más de la mitad, se pierden en la primera entrevista. Es decir, si tú conoces a un comercial profesional y le preguntas cuál es su ratio de cierre, es decir, de cada 100 entrevistas que hace, ¿cuántas consigue cerrar? Si es un comercial excelente, muy bueno, conseguirá entre un 35 y un 40%. De ahí no pasa casi ninguno. ¿Por qué? Porque no dominan la comunicación humana. En el momento que tú enseñas a un comercial a hablar en público y a dominar la comunicación, esos cierres pasan de un 35 a un 55 a un 60. Te estoy hablando de duplicar sus resultados, de duplicar sus ingresos. Y esto yo lo he comprobado ya con más de 2.000 alumnos que han asistido a ese curso, cómo su carrera de repente sube y despega simplemente por el hecho de aprender a comunicar de forma efectiva, ¿no? Íñigo, vamos a ir terminando. Podríamos estar horas, que lo sepas, pero no, yo me he quedado con algunas palabras. No voy a sacar frases, pero sí alguna palabra, como es ese freno al ego, vamos a decir, la humildad, comunicar, que es importante para los que están arriba como para los que están abajo. Dentro de la empresa es un must, yo creo que deberían tener todas las empresas. Y sobre todo, pues hay oportunidades, que es otra palabra que a mí también me gusta mucho, a pesar de que son momentos complicados, como digo, para las empresas, para las familias, pero hay oportunidades y hay que saber verlas y hay que saber escuchar, que es lo que tú decías ahora. Entonces, agradecerte este tiempo que has estado con nosotros. Recuerdo que Íñigo Sáenz de Urturi está entre los 100 mejores speakers de nuestro país. Nos escuchan también en Latinoamérica, que lo sepas, pero aquí en España... Un saludo para todo LATAM. Un saludo. Habéis escuchado a Íñigo, es un experto. Además, no nos conocemos personalmente, esta es la primera vez que charlamos, y eso que estamos los dos en Valladolid, pero ya habéis visto, no la estáis viendo, yo sí que le veo, que además él se aplica, yo creo, uno de esos principios que decía, buena gente. Así que muchas gracias, Íñigo. Estamos en contacto y por supuesto Iberaval con las puertas abiertas para ti. Por supuesto que sí, Chema. Por lo de conocernos en persona lo solucionaremos muy rápido, porque eso ahora mismo, en cuanto cerremos esto, quedamos para un café tú y yo, y nos conocemos rápido, claro que sí. Y oye, nada, cualquier persona que quiera ampliar su información sobre lo que sea, supongo que dejarás algún contacto por ahí, pues que me escriban con total libertad. Incluso puedes dejar mi teléfono si quieres, que me manden un WhatsApp y yo les ayudaré en todo lo que pueda, por supuesto que sí. Muchas gracias, Íñigo. Igualmente, Chema, un buen día para todos. Hasta luego. Compromiso Iberaval.
Elías Bettencourt, experto en inteligencia artificial y desarrollo de negocios, cuenta con más de 14 años de experiencia en el ámbito de América Latina, específicamente en el campo de la inteligencia artificial, del software y la consultoría para organizaciones del sistema financiero y la industria minorista. Entre sus experiencias también está la gestión de startups y la apertura de negocios en nuevos mercados. Ha sido ponente recientemente, además, por ejemplo, en el Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantías que organizó Iberaval y la Red Iberoamericana Regar hace apenas unas semanas, y también en citas sobre la transformación digital, y además es formador en cursos para entidades financieras con Alide. Es profesor de posgrado en Gestión Estratégica de la Universidad de Belgrano, en Argentina, y evaluador del Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión. Además, en este momento Elías es gerente para América Latina y el Caribe en ICE Group, empresa con más de 35 años de recorrido y líder en software y soluciones de IA para la industria financiera. Actualmente, Elías lidera la estrategia de negocios de 4 sucursales que operan en más de 15 países en Iberoamérica, obviamente, representando más del 50% de los ingresos de esta compañía. Fue Country Manager para México, Centroamérica y el Caribe en ICE Group, y también para Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela. Buenas, ¿cómo estás, Elías? ¿Qué tal todo? Buenas, hola a todos. Gracias, Chema, por esta invitación, por la presentación, y un placer estar compartiendo este podcast. Tienes un currículum que nos ha ocupado medio podcast, pero te agradecemos. Resumido. Sí, y eso que está resumido, efectivamente. Te agradecemos mucho que estés con nosotros, y bueno, sí hablábamos fuera de micrófono que el objetivo de esta charla es, sobre todo, que teniendo en cuenta que la inteligencia artificial es algo no tan nuevo, pero que ha sido muy disruptivo en el último año, pues que todo el mundo que escuche el podcast por lo menos se lleve una idea interesante de todo esto, ¿vale? Vamos a empezar por romper el hielo hablando de qué es ICE, que si no me equivoco es un acrónimo de aplicaciones de inteligencia artificial, y sobre todo cuál es tu papel en este momento dentro de la empresa. Vale, perfecto. Sí, es un término que viene generando mucho ruido, ¿no?, en el último tiempo en inteligencia artificial, así que vamos a tratar de aterrizar un poquito porque nuestro enfoque es de inteligencia artificial desde el punto de vista práctico, ¿no?, de la experiencia de implementaciones reales de algoritmos en distintas industrias. ICE, como mencionabas, es una empresa que nació hace más de 36 años, justamente con ese nombre, Aplicaciones de Inteligencia Artificial. Así que imagínate que en el año 87 sí que era algo novedoso, ¿no? Su casa matriz está en Barcelona, en España, y trabaja hoy en muchos países de Latinoamérica, Europa y África, ¿no? Sobre todo con la expansión de los bancos españoles en distintas geografías, fue acompañando ese proceso, y hoy tenemos oficinas en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Bogotá, en Ciudad de México, en Portugal y bueno, en la casa matriz en España, desde donde damos servicios a todos estos países. Y es una empresa especializada en inteligencia artificial con un foco muy fuerte en lo que es entidades financieras, ¿no? Hacemos cosas para otras industrias, pero principalmente nuestros clientes son bancos, fintechs, entidades financieras que aplican este tipo de algoritmos para mejorar la toma de decisiones, ¿no? Entonces, nuestros productos o servicios tienen 2 principales ejes: algoritmos, ¿no?, modelos estadísticos, y herramientas de software especializadas para distintas etapas de la vida de las operaciones de crédito. Y mi función, bueno, un poco recién lo comentabas en esa presentación. Yo empecé en ICE hace unos 7 años como director de la oficina de Argentina, que atiende Argentina, Uruguay y Paraguay. Después estuve otros 3 años a cargo de la oficina de México, desde donde damos servicio en México, Centroamérica y Caribe. Y hace 1 año y unos meses que ya estoy en una posición regional viendo toda Latinoamérica con base en Barcelona. Te quería preguntar un poco, la base está en Barcelona, como dices tú, el foco lo tenéis también puesto, bueno, hay más zonas, como tú decías, sobre todo por la expansión de las entidades financieras, pero no sé si ahora mismo, porque muchas veces, y en el foro, por ejemplo, iberoamericano lo hemos podido ver, muchas veces se tiene esa idea de, bueno, pues Europa quizá va por delante, pero no es así realmente, ¿no? O sea, hay muchas veces que incluso se marca el paso desde países iberoamericanos en este ámbito, ¿no?
Sí, tal cual. Sí. Nosotros en Latinoamérica no solo tenemos oficinas comerciales, tenemos equipos muy potentes de desarrollo y de soporte, ¿no? Entonces trabajamos como una oficina global. Entonces incluso para proyectos en África o proyectos en Europa tenemos perfiles de jefes de proyecto, de científicos de datos, de ingenieros de sistemas, que son de países de Latinoamérica, ¿no? Y allá el conocimiento de capital humano es muy potente también. Y después hay un factor, que es que en Europa nos gusta mucho regular, ¿no? Tenemos muchas normativas. Y en Latinoamérica, en algunos países eso es un poco más flexible, ¿no? Siempre sigue un poco el paso de Europa, pero por ahí está más abierta a probar nuevas tecnologías, ¿no? Y eso hace que también sean algunos casos de laboratorio, ¿no? De pruebas de concepto que después nos permiten extenderlo a otras geografías. Ya sabes ese dicho de que Estados Unidos fabrica, China copia y Europa legisla, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, es necesario, ¿eh? Sí. Y después nos vamos a meter un poquito en regulación de inteligencia artificial por ahí. Yo creo que es necesario hacerlo, pero bueno, siempre está ese equilibrio, ¿no? Entre regular para que la aplicación sea, sobre todo éticamente correcta, ¿no? Productiva y que agregue valor a todo el ecosistema, pero no frenar la innovación, ¿no? Y en esa línea nos tenemos que poder manejar. Oye, Elías, al final la aplicación de tecnología siempre busca, primero, que se mejoren procesos, que se obtenga rendimiento y también pues que, no sé si es la palabra más adecuada, pero que sí que se aporte cierta comodidad tanto al usuario que va a acceder a la tecnología como al promotor de esa tecnología, digamos. No sé cómo trabajáis vosotros esa parte. Sí, tal cual. Nuestro enfoque no es... Muchas veces se relaciona la tecnología con peligro de los puestos de trabajo, ¿no? O reemplazo de las posiciones. Nuestro enfoque es más esa combinación entre inteligencia artificial e inteligencia humana, ¿no? Entonces, la tecnología tiene que servir para... que lo lleva a un campo donde trabajamos en el día a día, ¿no? Para que el analista de un banco, que es una persona muy calificada, en lugar de estar haciendo tareas súper operativas y gastando grandes cantidades de horas en armar un informe, eso se genera automáticamente y él participe agregando valor en la decisión, ¿no? Entonces, que su tarea sea más desde el punto de vista de su conocimiento y no de lo operativo. Y por el otro lado, eso se refleja en que al cliente, en lugar de estar 3 semanas para responderle, por ejemplo, un crédito a una empresa, lo puedes hacer en pocos días o en pocas horas, ¿no? Entonces, la idea es que el beneficio sea para todas las partes que intervienen en el proceso y que agregue valor a todo el ecosistema. Hay una visión en torno a la inteligencia artificial precisamente y sobre todo, como hablábamos al principio, de que ha eclosionado, por utilizar un término en este último año. Hay una visión que sí tal vez va más enfocada a que las grandes empresas van a poder exprimirlo más, ¿no? También por una cuestión de costes. No sé si tú crees que realmente en el caso de las pymes se van a poder beneficiar y ya aplicándolo también a todo a esa trazabilidad que hacéis vosotros, si realmente esta revolución va a impactar en la financiación de las pymes. O sea, si van a beneficiarse las pymes y si la parte financiera, digamos, también va a ser optimizada con la inteligencia artificial. Mira, yo creo que sí, claramente las pymes va a ser uno de los sectores que van a poder ver beneficios tangibles, ¿no? Desde el punto de vista de su financiamiento. Sobre todo en Latinoamérica. Pensemos que en LATAM, en promedio a nivel regional, solo 4 de cada 10 MIPYMES, ¿no? Micro, pequeñas y medianas empresas, consigue financiamiento de sus operaciones en el sistema financiero formal, ¿no? Tradicional. Y eso es por muchos factores, ¿no? Tienen que ver los niveles de informalidad de la economía, tienen que ver el atraso tecnológico en las entidades financieras al momento de evaluar créditos para empresas. Entonces, estas tecnologías nos van a permitir, bajo distintos lineamientos, ¿no? Que lo podemos profundizar, desde Open Data, ¿no? De acceder a fuentes alternativas de información para conocer mejor a clientes que antes no sabíamos cómo evaluar, a modelos avanzados tipo Machine Learning para explotar al máximo esas fuentes de información, a herramientas de digitalización del crédito que nos permitan optimizar los procesos. Eso va a llevar, y está llevando hoy, en la realidad, a instituciones financieras de LATAM, a poder atender muchos más clientes y a brindar un servicio mucho mejor a esas empresas y a esas personas, ¿no? Entonces,
en términos de potenciar la inclusión financiera y apoyar el sector productivo de Latinoamérica, estamos viendo que van a ser herramientas muy protagonistas en los próximos años. Elías, vosotros trabajáis esto precisamente, ¿no? Entonces, no sé si tenéis algún caso práctico que se pueda contar, claro, de cómo la tecnología de ICE, por ejemplo, ha ayudado a mi pyme, como comentabas tú, a una micro, una pequeña o una mediana empresa. Vale, sí, tenemos varios ejemplos. Mira, si te parece, primero te comento un poquito de estos lineamientos como para que se entienda qué es, ¿no? Uh-huh. Porque por ahí Machine Learning, Open Data suena un poco abstracto. Uh-huh. Entonces, Open Data consiste en poder acceder a fuentes alternativas de información que pueden ser organismos públicos, ¿no? Seguridad social, recaudadores de impuestos, que pueden ser empresas de servicios tipo energética, telcos, que puede ser el mundo fintech, ¿no? Pensemos que, no sé, para darte algunos números, en Colombia hay más de 35 millones de usuarios del mundo fintech, ¿no? En Argentina hay más de 30 millones de cuentas virtuales, ¿no? Entonces, un porcentaje muy grande de microempresarios, de pequeñas empresas, está trabajando con billeteras electrónicas o con este tipo de entidades. Y se trata también de acceder a información que un solicitante de crédito puede tener en otra entidad financiera, ¿no? Entonces, si yo soy una empresa que le va a pedir un crédito al banco A y tengo historial de trabajo con el banco B, le puedo compartir esa información para que mejore mi calificación. ¿No? Pensemos que en Latinoamérica menos del 30% de las personas que tienen una cuenta bancaria, o sea, que tienen ya historial de trabajo con entidades financieras, tienen acceso al crédito. Y eso es porque tienen cuentas, pero no tienen comportamiento de pago, no hacen hit en buró. Entonces, toda esa información del mundo bancario, del mundo fintech, de otro tipo de entidades gubernamentales, hoy la tecnología nos permite utilizarla para mejorar la calificación, para potenciar la inclusión y para llegar a más empresas. Y eso es a través de Open Data, Open Banking, Open Finance, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esto Latinoamérica viene trabajando, ¿no? En la normativa, que en Europa ya está mucho más madura, a distintos niveles, ¿no? A distintas velocidades, pero lo importante es que, aunque todavía no esté implementada la normativa, hoy ya la tecnología permite trabajar con esa información de manera muy segura, ¿vale? De hecho, ya entidades de Argentina, de Chile, de Colombia, de México están trabajando con Open Finance y logrando ventajas muy importantes. Uh-huh. Entonces, sí. Perdona, continúa, por favor. No, lo segundo es explotar toda esa cantidad de datos que estamos empezando a tener, ¿no? Con modelos avanzados. Los modelos tradicionales te permitían trabajar con 10 o 15 variables, ¿no? Si ibas con una regresión logística. Un modelo Machine Learning te permite hacerlo con decenas o cientos de variables. Y no solo trabajar con más información, sino encontrar relaciones implícitas entre esos datos que normalmente las tenía que encontrar un analista, pero claro que eso es imposible hacer con grandes volúmenes de información. Entonces estos modelos nos van a permitir aumentar mucho el poder de clasificación. Y lo tercero son lo que mencionamos de las herramientas de digitalización, ¿no? Entonces, combinando estos tres ejes, se logran impactos muy importantes. Te puedo contar dos ejemplos rápidos. Uno de microfinanzas, ¿no? Una entidad líder de Colombia. Con ellos desarrollamos modelos Machine Learning para concesión de crédito del sector micro. E hicimos modelos para el sector agro y para el no agro. Para el sector no agro lograron aumentar más de un 80% el poder de clasificación de los modelos, ¿no? Medidos en términos de Gini y KS, son dos indicadores estadísticos. Y esto se tradujo en poder llegar a un 20% más de microempresarios manteniendo el apetito al riesgo, manteniendo el nivel de mora, ¿no? Otro ejemplo muy importante, en Perú, en este caso, uno de los bancos líderes del país, hicimos modelos de rating y de cálculo de límites para el sector pymes, ¿no? Ellos definían pymes como empresas que facturan hasta 10 millones de dólares. Y el objetivo de la institución era crecer muy fuerte en ese segmento, ¿no? Tenía como objetivo estratégico financiar el sector pyme, pero sin aumentar de manera proporcional la estructura organizacional. Y para eso decidieron implementar este tipo de tecnologías. Y lo midieron en 3 indicadores. El primero era cuántas operaciones podía llegar a analizar
un analista en promedio de manera mensual. Antes del proyecto estaban en 13 operaciones. Después de la implementación llegaron a un promedio de 30. El segundo factor era el servicio al cliente, ¿no? Ellos, antes de implementarlo, tardaban unos 27 días en promedio para dar un crédito PYME, ¿no? Desde que llega la solicitud de la empresa hasta que se desembolsa el dinero. Después del proyecto, ese número bajó a un promedio de 3 días, ¿no? Redujeron casi el 90%. Todo esto medido por la entidad, ¿eh? Y es un benchmark, no es un caso excepcional. Es un benchmark bastante común en otras entidades similares. Y finalmente, lograron automatizar el 60% de las operaciones de crédito, ¿no? Solo 4 de cada 10 solicitudes PYME van en instancia humana. Entonces, no es automatizar todo, sino lo que más genera volumen, ¿no? Carga operativa, y dejarlo más complejo para instancias de evaluación ya de los expertos. Elías, hay una parte que es obviamente muy relevante en todo este ámbito, que es la parte de aprovechar la automatización y vincularla a la inteligencia artificial, porque algunos de los procesos que tú dices obviamente pues han servido para ahorrar tiempo, que al final el tiempo es dinero, ¿no? Y agilizar procesos para clientes que, no obstante, pues en el ámbito financiero yo creo que sí están bastante acostumbrados a tener que esperar, y con estas novedades obviamente esto sí puede ir cambiando, ¿no? Entonces tenemos claro que los datos valen mucho, ¿no? Que los datos hay que protegerlos, como decías tú al principio. Aquí en Europa somos muy expertos en ese ámbito, ¿no? Pero yo no sé hacia dónde crees que vamos, es decir, porque esa eficiencia obviamente pues sí va a ayudar a muchas cosas, ¿no? Sobre todo también a clarificar, como decías tú, si alguien a partir de un rating pues va a poder acceder a financiación o no. Entonces también, o sea, eso yo creo que tiene muchas variables. No sé qué reflexión puedes hacer tú al respecto. Sí, a ver, yo creo que esto ya está teniendo una influencia muy importante en un montón de sectores y va a ir creciendo, ¿no? Y cada vez va a pasar más seguido y más en nuestro día a día que empezamos a utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Y cada vez lo empezamos a hacer para decisiones más importantes, ¿no? Porque estábamos hablando del sistema financiero, ¿no? Entonces, donde estos algoritmos pueden definir si una empresa o una persona accede o no accede a un crédito y en qué condiciones lo hace. Pero llevándolo a otros ámbitos están empezando a influir en decisiones muy relevantes de, no sé, por ejemplo, en el sistema de justicia de Estados Unidos tienen algoritmos que los ayudan a definir a un juez si una persona tiene posibilidad de reincidir o no reincidir en un delito. Y eso influye en su libertad, ¿no? Y así puede empezar a pasar en muchos ámbitos. Entonces, para nosotros es muy importante, y lo llevamos muy en el ADN, la ética, ¿no? Detrás de todo ese tipo de tecnologías. Y eso interviene no solo en los algoritmos, ¿no? Sino en todas las etapas. Desde el trabajo con la información, ¿no? Con la extracción con los datos, la selección del algoritmo que vas a utilizar, cómo lo vas a validar, cómo le vas a hacer seguimiento, ¿no? Y todo esto, la tendencia es a empezar a regular que esos procesos sean transparentes, sean trazables, sean interpretables, no se puedan auditar. Y esto es súper importante, porque hemos visto en otras aplicaciones, ¿no? En el ámbito de riesgo donde es muy regulado, por ejemplo, software que genera automáticamente modelos, ¿no? Y que vos elegís el que tiene el mayor poder de clasificación. Eso nosotros no lo recomendamos. Para ICE el conocimiento del experto y todos estos temas de transparencia siguen siendo muy importantes, y creemos que esto va a empezar a expresarse en normativas concretas, ¿no? Que ya va a empezar a ser obligatorio. Un poco cambiando de tema, aunque estamos hablando todo el tiempo de variables muy similares, ¿no, Elías? Pero el futuro del financiamiento entre las MIPYMES, las pequeñas empresas, con la implementación de la IA no sé si va a cambiar. Y en el caso vuestro, en el caso de ICE, si consideráis que las aplicaciones que manejáis de inteligencia artificial o los desarrollos que implementáis van a ser parte sine qua non o van a estar no tardando mucho
en ese día a día de las pequeñas y medianas empresas. No sé qué opinas. ¿Desde el punto de vista de su financiamiento o Sí. desde el punto de vista de su operación? Sí, sobre todo la financiación, del acceso a la financiación. Sí, mira, nosotros lo estamos viendo en el último tiempo con una tendencia muy importante. Sobre todo en Latinoamérica, tanto banca de desarrollo de primer piso como de segundo piso, como la banca privada, ¿no? Están haciendo apuestas muy fuertes por incorporar este tipo de tecnologías. Para contarte algunos ejemplos, este año hicimos la tercera edición de un curso que llegamos con la gente de ALIDE, ¿no? De la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, de inteligencia artificial y digitalización para la inclusión financiera. Uh-huh. Y tuvimos 60 participantes de más de 10 países de Latinoamérica. Estamos por hacer ahora, el mes que viene, una formación para una entidad de desarrollo líder también de la región, a su comité de dirección y a toda su alta gerencia, en gobernanza de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo la alta gerencia de la entidad tiene que tomar decisiones para el buen uso, ¿no? De este tipo de tecnologías y su incorporación en el día a día del banco, ¿no? Estamos haciendo procesos de transferencia de tecnología con bancos privados líderes, ¿no? de España, de América, donde acompañamos a sus áreas de analítica en la migración de modelos tradicionales a modelos machine learning. Entonces eso ya no es formación, sino trabajamos conjuntamente para que después esas áreas, ¿no? Esos expertos puedan continuar desarrollando ellos mismos este tipo de modelos. Entonces sí vemos que es una tendencia muy importante y que no solo tiene que ver con implementar algoritmos, ¿no? O implementar herramientas de software, sino que tiene que ver con gestionar un cambio cultural, ¿no? En las personas que integran la organización, en formar a los equipos, ¿no? La dinámica de estas tecnologías es muy fuerte, ¿no? Muy rápida, es exponencial, entonces constantemente tenemos que estar actualizándonos y formándonos. Pero va un poco por ese enfoque 360 y si vemos que en el futuro cercano, ¿no? No estamos hablando de que esto va a pasar en 20 años, esto está pasando hoy, y las instituciones que no lo incorporen en el corto plazo van a estar en una situación de una desventaja muy fuerte, ¿no? Con respecto al resto. Precisamente te iba a preguntar de eso, Elías, porque al final hay una frase muy manida que es esa de que las nuevas tecnologías no son el futuro, son el presente. ¿Tú crees que la inteligencia artificial y su aplicación en fin, no sé, gestión de créditos, vigilancia de morosidad, por ejemplo, en entidades financieras, son presente, no son futuro, son presente? Sí, son presente, pero en una revolución, ¿no? Que va avanzando a pasos agigantados, ¿no? Lo mencionabas en la introducción, la inteligencia artificial ya tiene 60 años, 70 años, ¿no? Como concepto. Pero claro, en los últimos años fue avanzando de una manera exponencial, sobre todo por la capacidad de cálculo de los ordenadores, ¿no? Pensemos que cuando nació ICE, el mismo cálculo que demoraba 12 días en realizarse hoy tarda 2 segundos. ¿Vale? El mismo cálculo. Entonces, eso hace que ciertos tipos de algoritmos que antes estaban en la teoría, hoy ya sean parte de la práctica y vayamos refinándolos. Entonces, esta tendencia es muy importante. Hoy ya es difícil ir en el auto sin usar el GPS, ¿no? Sin usar el Waze, sin usar el Google Maps o movernos por una ciudad. Bueno, lo mismo va a pasar con la concesión de créditos. Va a ser muy difícil pensar en dar un crédito, en gestionar el riesgo de una entidad financiera sin contar con algoritmos avanzados detrás. La verdad es que impresiona. Te agradecemos mucho, Elías, que hayas estado con nosotros en Compromiso Iberaval. Elías, como comentaba al principio, es gerente para LATAM, para América Latina y el Caribe en NICE Group, que es una empresa líder dentro de su sector. Además, como habéis visto, pues explica las cosas muy, muy claritas y muy adecuadamente. Entonces, bueno, la puerta de Iberaval, como siempre, ya sabes que la tienes abierta y nada, nos encontraremos por el camino. O sea que muchísimas gracias. Excelente, un placer. Muchas gracias, Chema. Muchas gracias.
Y hasta aquí un nuevo episodio de Compromiso Iberaval, el primer podcast de una sociedad de garantía que, como has podido ver, sigue aportando contenidos de calidad y analiza aquellas cuestiones que más afectan a las empresas. Hoy hemos hablado con Elías Bettencourt de la importancia de la inteligencia artificial cada vez en más procesos y, por ejemplo, de la relevancia que tiene su empleo ético, su utilización más adecuada. Igualmente hemos incidido junto a Íñigo Sáenz de Urturi en el papel de la comunicación para alcanzar el liderazgo y las ventas. Espero que hayas disfrutado tanto o más que nosotros escuchando sus interesantes reflexiones. Ya sabes que nos escuchamos en apenas unas semanas. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Compromiso Iberaval. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.